Muy bien, vamos a ver en esta ocasión el tema 5, que es movimiento circular, y vamos a resolver los problemas de la práctica 5. Entonces vamos a comenzar viendo las características del movimiento circular. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, este movimiento se presenta cuando un objeto describe una trayectoria circular, es decir, un círculo. El punto de referencia ahora lo vamos a considerar como el centro del círculo en el que se describe la trayectoria circular. En el movimiento rectilíneo utilizábamos un punto de referencia sobre la línea en la que se desplazaba el objeto o la partícula. En este caso es necesario utilizar el punto de referencia en el centro porque es más sencillo saber cómo se desplaza a partir de ese punto como referencia. Para medir ese desplazamiento utilizamos un ángulo que se identifica con la letra griega teta, el cual puede ser medido en radianes, en grados, en revoluciones o ciclos. La velocidad angular es una letra griega que se llama omega, es como una W, y este corresponde al desplazamiento angular en un intervalo de tiempo. Se mide, por ejemplo, en radianes sobre segundo, grados sobre segundos, revoluciones por minuto y cualquier otra que incluya el ángulo y el tiempo. ¿Qué consideramos como desplazamiento angular? Bueno, el desplazamiento angular es un ángulo donde podemos identificar el ángulo entre dos posiciones. Esas dos posiciones están definidas por dos vectores, que son las flechitas en color rojo. Entonces, cada una de estas posiciones están identificadas con una letra. Entonces, tenemos la posición A, que es donde nosotros empezaríamos a describir el ángulo, y la posición B. Cada una de esas posiciones están referidas por un vector, que es el vector radio. Ese vector indica en qué posición se encuentra cada una de esas partículas o en esa partícula en tiempos sucesivos. Si la longitud del arco, es decir, si esta longitud que aparece aquí es igual que la longitud del radio, estamos hablando de un radián. Es decir, si nosotros mantenemos la longitud del radio fija y esa misma longitud la trazamos en el arco, el ángulo, el ángulo que aparece entre estas dos posiciones se llama radián y corresponde a 57.3 grados. ¿Cuáles son las equivalencias que nosotros vamos a utilizar? Está el radián, que se abrevia rad, igual a 57.3 grados. Una revolución, que es una vuelta, se abrevia como rev y es igual a 360 grados. Y a su vez, una revolución es igual a 2pi radianes, igual a 360 grados. La diferencia entre radianes y grados es que los radianes no tienen unidades y los grados son diferentes a los números que nosotros sumamos, que son, por ejemplo, los decimales. Entonces, cuando estamos hablando de radianes, los podemos sumar como si fueran números reales, pero si estamos hablando de grados, no los podemos sumar de igual forma. Esa es la diferencia. Nosotros podemos definir diferentes velocidades cuando estamos hablando de un movimiento circular. Podemos hablar de una velocidad lineal o tangencial y de una aceleración. Cuando un objeto, por ejemplo esta catarinita que está moviéndose de manera circular, se desplaza, nosotros vemos que la velocidad que tenemos de esa catarina es perpendicular al radio o al vector de posición. Y la velocidad siempre es tangente a la trayectoria circular. Imagínense ustedes que están, por ejemplo, tienen atada
una cuerda a una piedra y la giran, la hacen girar sobre su mano. Y entonces ese giro, si ustedes sueltan ese cordón, el cordón va a llevar la velocidad y va a salir tangencialmente a la trayectoria circular que tiene. Entonces eso, por ejemplo, lo hemos visto cuando jugamos con ciertos objetos que giran. Al soltarlos, llevan esa velocidad y la trayectoria en el momento en que se suelta es una trayectoria tangente al círculo que estamos llevando a través de mover el objeto. Cuando se está girando a una velocidad uniforme, esa aceleración es producida por el cambio en la dirección. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo, que producíamos aceleración a través de aumentar o disminuir la velocidad. Pero aquí, a pesar de que la velocidad tangencial siempre es constante y es igual en todos los puntos, el cambiar de dirección produce una aceleración. Entonces ya tenemos dos formas de producir aceleración. Una a través de el cambio en la velocidad. Y también podemos producir aceleración cuando cambiamos de dirección. Imagínense ustedes que van en un auto en línea recta y al momento de cambiar de dirección, ya sea a la izquierda o a la derecha, nosotros sentimos en el cuerpo una aceleración que nos hace pegarnos contra la persona que va a un costado o contra la puerta del auto. Esa aceleración es producida por el cambio en la dirección de la velocidad. Entonces, hay dos formas de producir aceleración. Una por el cambio en la velocidad y otra por el cambio en la dirección de la velocidad. Esa aceleración está dirigida hacia el centro del círculo que estamos describiendo. Se llama aceleración centrípeta porque va hacia el centro. Centrípeta. Y nosotros la podemos nombrar como AC. Y la fuerza que se presenta en esa misma dirección se denomina fuerza centrípeta porque va hacia el centro. Como por ejemplo en los Juegos Olímpicos, en el lanzamiento de martillo, esa fuerza que ejerce la cadena que está unida con la bola de acero que está girando o que está haciendo girar el atleta, esa cadena es la fuerza que lo mantiene unido. Al momento de soltarla, esa bola o ese martillo sale volando con la velocidad tangencial en ese punto en el que lo soltó. Entonces, la velocidad lineal o tangencial es la que describe de manera tangencial en cada uno de los puntos de la trayectoria circular. El cambio en la dirección de esa velocidad produce una aceleración y esa aceleración está dirigida hacia el centro del círculo que estamos describiendo. Entonces, fíjense ustedes que aquí el vector de posición es radial, sale del punto central del círculo y está perpendicular a la velocidad. Y la aceleración está en la misma dirección, pero en sentido contrario. La aceleración va hacia el centro. El vector de posición va hacia afuera. Y la velocidad forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector de posición. Aquí tenemos 90 grados. Si nos vamos a ver el ángulo que describe entre el vector velocidad y el vector de posición, siempre vamos a encontrar 90 grados en cada uno de ellos. Y entre la velocidad y la aceleración también vamos a encontrar 90 grados cuando estamos hablando de un movimiento circular uniforme. Entonces esos son los elementos que relacionan la velocidad lineal o tangencial y la aceleración.
¿cuáles son las fórmulas que nosotros vemos dentro de este tema y que relacionan los ángulos con las velocidades, tanto angular como tangencial o lineal? Bueno, tenemos que esa omega es igual al ángulo entre el tiempo. Es decir, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Y ya hemos visto cuáles son las equivalencias de radianes y grados. Así que podemos convertir entre unos y otros. El desplazamiento generalmente está dado en radianes y el tiempo en segundos. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Esa catarinita que teníamos ahí, si tarda, por ejemplo, un segundo en dar la vuelta, una vuelta completa, sabemos que el periodo es igual a un segundo. Ese periodo está medido en segundos. Y la frecuencia, es decir, el número de veces que da vuelta por segundo, se llama la frecuencia, que está medida en ciclos por segundo, en hertz o en segundos a la menos 1. De esas formas nosotros podemos identificar la frecuencia. Entre el periodo y la frecuencia hay una relación, que es una relación inversa. El periodo es 1 entre la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. El periodo está medido en segundos y la frecuencia en segundos a la menos 1. La velocidad angular, que es omega, es igual a 2 veces pi por la frecuencia. La velocidad angular siempre la vamos a encontrar generalmente en unidades de radianes sobre segundo. Aunque no especifiquemos los radianes, van a estar incluidos como unidades de la velocidad angular. En términos de la frecuencia, la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia. Y en términos del periodo es igual a 2pi entre el periodo. Así que tenemos dos fórmulas para calcular la velocidad angular. Una en términos de frecuencia, que es esta, y otra en términos de periodo, que es la T mayúscula. Entre la velocidad lineal y la velocidad angular hay una relación que las conecta. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad tangencial está medida en metros sobre segundos y el radio está medido en metros. Así que la velocidad tangencial, es decir, la que está exactamente de manera perpendicular al radio de posición, es igual a la velocidad angular por el radio. Tenemos también que se presenta la aceleración angular. La aceleración angular está identificada con la letra griega alfa, que es como una A para nosotros. Esa letra griega que indica aceleración angular se puede calcular a través de la diferencia o de la resta de la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo y se mide en radianes sobre segundos al cuadrado. En la aceleración del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado teníamos metros sobre segundos al cuadrado. Cuando estamos hablando de movimientos circulares, la unidad es el radian y el tiempo segundos al cuadrado. Omega f es la velocidad angular final, omega 0 velocidad angular inicial y la t es el tiempo. Podemos calcular también el desplazamiento angular, es decir, cuántos radianes nos hemos desplazado en un movimiento acelerado. Igual que en movimiento rectilíneo, ahora utilizamos la velocidad angular inicial, que sería como nuestra velocidad inicial en el movimiento rectilíneo, multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es aceleración angular, por eso la identificamos con la letra alfa. La velocidad angular en un movimiento acelerado tiene su equivalente con las siguientes dos fórmulas. El omega f, que es la velocidad angular final, es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por tiempo. Y si tenemos
el desplazamiento angular, podemos calcular que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el ángulo. Que en nuestro caso del movimiento rectilíneo teníamos la distancia. Entonces aquí la distancia nosotros la vamos a sustituir por el desplazamiento angular, que es el ángulo θ. La aceleración centrípeta en términos de velocidad es aceleración c, que es aceleración centrípeta, igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Así que nosotros podemos calcular cuál es la velocidad, la magnitud de la velocidad que nos detiene y que es dirigida hacia el centro del círculo que nosotros estamos describiendo. Y la aceleración y la fuerza centrípeta en términos de radio y periodo, la aceleración centrípeta es igual a 4 por pi al cuadrado por el radio, dividido entre el periodo al cuadrado. Eso es para la aceleración centrípeta cuando conocemos el radio y el periodo. Esta es la aceleración centrípeta cuando conocemos la velocidad y el radio. En el caso de la fuerza centrípeta es igual a la misma aceleración únicamente multiplicados por la masa. En este caso, lo único que estamos agregando es la masa, que viene siendo la fórmula de la segunda ley de Newton aplicada a la fuerza centrípeta, es decir, masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la que nosotros tenemos aquí en función del radio y el periodo. Vamos a ver ahora los problemas. Los problemas que vamos a resolver son los problemas 9 y 10. Así que vamos a ver el 9 y vamos a identificar cuáles son los datos que tenemos ahí. Dice, un corredor se mueve a una velocidad de 8.8 metros sobre segundo. Quiere decir que esta es nuestra velocidad tangencial y la identificamos con la V. Gira en una curva que tiene un radio de 25 metros. Entonces tenemos la variable R, que es el radio, que nos lo está dando el enunciado. La primera pregunta dice cuál es la aceleración centrípeta del corredor. La aceleración centrípeta nosotros sabemos que se identifica con AC. Y el inciso B pregunta cuál agente ejerce la fuerza sobre los zapatos del corredor. Es decir, el agente es la fuerza que lo mantiene en el piso para que no patine. Entonces vamos a poner los datos y vamos a ver las fórmulas que podemos utilizar. Los datos que tenemos aquí del enunciado es que la V, que es la velocidad tangencial, es de 8.8 metros sobre segundos. Y el radio de giro, donde está dando la vuelta este corredor, es de 25 metros. Lo que necesitamos calcular en el inciso A es la aceleración tangencial. Esa es nuestra variable incógnita. Entonces vamos a ver cuál es la aceleración en términos de el radio y en términos de la velocidad. Entonces tenemos esta fórmula que nos permite a través de la velocidad tangencial y del radio calcular la aceleración centrípeta. Nuestra fórmula es que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado, que son 8.8 metros sobre segundos
al cuadrado entre el radio, que son 25 metros. Así que, continuando con las operaciones, la aceleración centrípeta es igual a, vamos a calcular cuál es el valor de la velocidad al cuadrado. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a multiplicar 8.8 por sí mismo, por 8.8, que es 8.8 al cuadrado. El resultado es 77.44. Entonces ese 77.44 lo vamos a poner como numerador. 77.44. Las unidades, que son metros cuadrados, sobre segundos al cuadrado. Y en el denominador vamos a tener los 25 metros. Así que vamos a hacer la división y vamos a obtener el resultado de dividir los 77.44 entre 25, igual 3.1, redondeando. Ese 3.1 es la aceleración, 3.1 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos el inciso A respondido. ¿De dónde salen esas unidades? Si nosotros recordamos cómo se manejan las unidades, tenemos metros cuadrados sobre segundos cuadrados en el numerador. Todo esto dividido entre metros. Metros, que es igual que ponerlo metros sobre 1. Entonces aplicamos aquí metros por metro, que es metro cuadrado, por 1, por 1, y lo dividimos entre metros por segundos al cuadrado. De aquí podemos ver cuáles son los que se eliminan. Metro con un metro de aquí, y lo único que nos queda es metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos las unidades correctas en la aceleración centrípeta, que es el inciso A. Vamos a ver ahora el inciso B. El inciso B pregunta por el agente. ¿Cuál es el agente que ejerce la fuerza sobre los zapatos? Entonces, el agente es lo que lo mantiene unido al piso para que no patine y se vaya a otro lado o siga una trayectoria tangencial en lugar de seguir una trayectoria circular. Así que el agente es la fricción. El agente que ejerce la fuerza sobre los zapatos es la fricción. Ese es el agente que hace que el zapato no patine y el corredor pueda concluir su movimiento circular. Entonces con eso hemos contestado las dos preguntas, los dos incisos que vienen en el enunciado del problema 9. Vamos a ver ahora el problema 10. En el problema 10 dice que en una competencia de lanzamiento de martillo, una bola de 7.260 kilogramos, vamos a identificar aquí ahora las variables. Aquí tenemos, cuando estamos hablando de kilogramos, nos referimos a la masa. Entonces la masa la vamos a identificar con la letra M. Y esta bola
gira en un círculo de 222 centímetros de radio. Quiere decir que aquí tenemos el radio como variable, haciendo una revolución en 0.5 segundos, es decir, una vuelta completa en medio segundo. Entonces, una revolución es el periodo. De aquí podemos identificar el periodo como la letra T mayúscula. Antes de ser soltada por el competidor. Y pregunta, encuentra la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la fuerza que lo mantiene unido el competidor con la bola a través de la cadena. Entonces esa fuerza de tensión la ejerce la cadena, pero esa misma fuerza de tensión es la fuerza centrípeta, que hace que la bola no salga disparada hasta que la suelte el competidor. Entonces aquí la fuerza de tensión se refiere a la fuerza centrípeta, es decir, la misma fuerza que lo mantiene unido es precisamente la aceleración hacia el centro, es decir, la fuerza hacia el competidor. En el momento que la suelte, esa fuerza va a hacer que salga disparado nuestra bola con el martillo, justo antes de ser soltado. Entonces, en el preciso momento en que justo antes de que lo suelte, hay una fuerza que todavía lo mantiene unido y pregunta por esa fuerza. Entonces, esta es nuestra variable a calcular. Vamos a poner los datos que podemos obtener a partir del enunciado. Vamos a empezar con la masa. Tenemos una masa que es igual a 7.260 o 26 kilogramos. En un círculo tenemos el radio, es igual a 222 centímetros. Como estamos manejando el sistema internacional, hay que convertir estos centímetros a metros para que nuestros cálculos con las fórmulas sean consistentes. 222 centímetros convertidos a metros, tenemos que dividir entre 100 porque cada metro tiene 100 centímetros. Entonces recorremos el punto 2 posiciones a la izquierda y tenemos 2.22 metros, que ese es el radio de giro. Y tenemos el periodo, que es la letra T mayúscula, igual a 0.5 segundos. Ese es nuestro periodo, es decir, lo que tarda en dar una vuelta completa el competidor, la bolita alrededor del competidor. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza centrípeta ejercida por la cadena, que es la tensión que lo mantiene unido al competidor exactamente antes de soltarlo? ¿Cuáles son las fórmulas que necesitamos utilizar? Vamos a ir a las fórmulas anteriores y vemos aquí, por ejemplo, que la aceleración centrípeta es igual a 4 por pi al cuadrado por el radio, que lo tenemos, y el periodo al cuadrado. El periodo, que es la letra T, también la tenemos. Podemos calcular la fuerza centrípeta multiplicando la aceleración centrípeta, que sabemos cuáles son los valores de las variables, multiplicada por la masa, que también sabemos cuánto es la masa de esa bola. Así que vamos a utilizar esa fórmula para poder obtener la fuerza centrípeta. Entonces la fórmula nos dice que la fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicada por 4pi al cuadrado, 4pi al cuadrado multiplicado por el radio y dividido entre el periodo al cuadrado. Esta parte de aquí, que multiplica la masa, es la que conocemos como la aceleración centrípeta. Entonces podemos calcular primero la aceleración centrípeta y luego multiplicarlo por la masa. Entonces calculamos primero la aceleración centrípeta.
calculamos la aceleración centrípeta. ¿Cómo calculamos la aceleración centrípeta? Utilizando los valores del radio y el periodo al cuadrado. Entonces tenemos como numerador el 4 que multiplica a 3.1416 elevado al cuadrado multiplicado por el radio, que el radio está dado en metros, 2.22 metros, dividido entre el periodo. El periodo son 0.5 segundos, esto elevado al cuadrado. Entonces hacemos las operaciones y vemos cuánto nos da en el numerador. En el numerador tenemos 4 por 3.1416, lo multiplicamos de nuevo por 3.1416, que es elevar al cuadrado, por 2.22, que son los metros de giro, igual a 87.64 metros. Entonces esa cantidad la vamos a colocar aquí, 87.64 metros. Las únicas unidades en el numerador son los metros. 3.1416 es un escalar, el 4 es un escalar, 2.22 con las unidades de metros. Y en el denominador vamos a obtener 0.5 al cuadrado. Entonces de nuevo utilizamos nuestra calculadora. Tenemos 0.5 por 0.5, que es equivalente a elevar al cuadrado. Tenemos 0.25. Entonces en el denominador tenemos 0.25 y las unidades segundos al cuadrado. Las unidades también se elevan al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya la operación indicada, así que necesitamos hacer esa división para obtener el resultado de la aceleración centrípeta. Entonces tenemos 87.64 entre 0.25 igual a 350.56. Entonces la aceleración centrípeta es igual a 350.56. ¿Cuáles son las unidades? Metros sobre segundos al cuadrado. Esas son las unidades de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos una parte de nuestro resultado. Esta corresponde a la aceleración centrípeta y únicamente nos faltaría multiplicarlo por la masa. Entonces aquí tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta. La masa la tenemos aquí, son 7.26 kilogramos. Entonces tenemos 7.26 kilogramos multiplicado por 350.56 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos esa multiplicación para saber finalmente cuál es la tensión de la cadena justo antes de soltarla. 7.26 o 260, que es lo mismo, por 350.56. Y eso nos da 2545.06. Entonces tenemos que la fuerza centrípeta es igual a 2545 vamos a redondearlo a 0.07. Las unidades son kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Estas unidades, cuando nosotros veamos las leyes de Newton, vamos a saber
que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado tiene un nombre. El nombre de las unidades de fuerza se llaman newtons, que reciben ese nombre por las leyes de Newton. La segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Entonces ya también contestamos cuál es la fuerza centrípeta. Es igual a 2545.07 newtons, que es la letra N. Y con esto hemos calculado la fuerza centrípeta, que es la fuerza de tensión de la bola a través de la cadena unida al competidor, justo antes de que se suelte. Una vez que se suelta, ya no hay ninguna fuerza que lo mantenga en movimiento. Es únicamente, en este caso, como un tiro parabólico, en el que la masa ya no es relevante y sabemos cómo calcular esa trayectoria. En este momento las leyes de Newton únicamente ejercen una aceleración y una fuerza centrípeta. Entonces con esto resolvemos el problema número 10 y nos vemos en la próxima.